Barcelona, previo al parón de selecciones, tuvo sus dos primeras derrotas de la temporada. Pero es tan malo como dicen todos los medios de comunicación que el Barça está mal, mal, mal. Las segundas temporadas de Flick son un desastre y todo el tema. Y no te engañen, dos derrotas no son nada. La temporada recién está comenzando. Hay que ver cada factor y cómo ha sido el rendimiento del equipo en total y ver cuáles son los factores que han hecho que nuestra percepción pueda ser mejor o peor de lo que en realidad es. Muy buena gente, aquí vamos con mi opinión de lo que va del momento de la temporada. El rendimiento en liga, primero, es de 8 partidos, 6 partidos ganados, uno empatado y uno perdido, con un rendimiento aproximado del 79,17% de los puntos conseguidos. Es un muy buen rendimiento a pesar de todo. En cuanto a los partidos, se jugaron 5 partidos de visitante contra Mallorca, Levante, Rayo Vallecano, Oviedo y Sevilla, teniendo 3 victorias frente a Mallorca, Levante y Oviedo, un empate frente al Rayo Vallecano y la última derrota frente al Sevilla. Tenemos que tener en cuenta esto, entonces, el equipo ha jugado más del 50% de sus partidos en condición de visitante, debido al tema de la remodelación del Camp Nou, bueno, el nuevo Camp Nou, y por eso es que el equipo pidió empezar jugando los partidos, la gran mayoría como visitante. Recordemos que los 3 primeros fueron de visitante, y aún así el equipo logró sacar resultados relativamente buenos. Ahora, ustedes me pueden decir, como relativamente bueno, si el rendimiento es de 66,67% aproximadamente, es que claro, nos quedamos con la última visión. En Mallorca, la victoria no fue una cosa aplastante, fue una 3-0, con alguna que otra polémica, como por ejemplo el gol de Ferran Torres y todo, cosas así. Eh, las expulsiones, que la de Murici, por ejemplo, nadie la puede discutir de que era una expulsión. Por ejemplo, también que el equipo cuando se colocó 2-0 con dos jugadores de más, no hubo una intensidad suprema tampoco, pero también hay que tener en cuenta que era el primer partido de la temporada, era uno de los únicos partidos donde se tenía prácticamente todos los efectivos, entonces se logró la victoria. Luego contra el Levante fue una victoria un poco más sufrida. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una remontada. El Levante terminó estando 2-0, luego el equipo lo dio vuelta y terminó 3-2 prácticamente en la última jugada del partido, pero aún así se estaba logrando los puntos y sacar los partidos adelante. El equipo igual estaba dando un rendimiento aceptable contra el Rayo Vallecano. Fue la primera momento en el que se perdió puntos, que recordemos que fue previo a un parón de selecciones. Después de ese partido en el cual sinceramente el campo era un verdadero patatal. No sé cómo se permitía jugar en un campo así. También hay que recordar que hubo un factor que al menos a mí como espectador me molestaba, que era escuchar a estos aficionados de el Rayo Vallecano que estaban todo el rato hablando, hablando, hablando. Y creo que estaban haciendo peticiones para la directiva, no sé cuál era el tema, pero imagínate si a mí, como espectador viendo por la televisión, me incomodaba un poco cómo sería para los jugadores que estaban concentrados en el partido. Eh, Ahí fue el primer momento en el que se dejaron puntos. Luego contra el Oviedo también se remontó el partido. em, y fue un partido en el cual se necesitaba sacar los puntos porque estaba contra la presión de que el Madrid había sacado la victoria hasta ese momento, un partido en 3 semanas, hubieron varias complicaciones, pero aún así el equipo logró sacar el partido adelante. Y claro, nosotros nos quedamos que el último partido de visitante frente al Sevilla fue una muy mala imagen del equipo, fue un 1-4, un resultado bastante, bueno, o un 4-1 si lo vemos que el Sevilla fue el local, que fue un resultado bastante abultado, que sinceramente no era tan
representativo de las dos partes del partido. O sea, en la primera parte del partido, claramente el equipo no tuvo una muy buena intensidad. Fue un pésimo primer tiempo, probablemente fue el peor primer tiempo de, y el peor tiempo en total de el equipo de Flick desde que se lleva trabajando. Claramente los jugadores salieron con poca intensidad, probablemente tocados por la derrota frente al PSG, entre otras cosas. El Sevilla los pasó por delante, lo anuló. eh, Se podrían haber llevado mucho más goles, pero aún así el equipo logró remontar en la segunda parte, se logró marcar un gol, se estuvo a punto de poder empatar, pero no se pudo capitalizar el penal a favor. Luego, cuando se trató de seguir buscando para por lo menos sacar el empate, el Sevilla agarró en dos contras y sacó dos goles más y fue una derrota bastante abultada, 4-1. Claro, si lo vemos como visitante, no ha sido un rendimiento muy bueno en total, o sea, menos del 70% de los puntos en total, pero aún así fue más de la mitad de los partidos como visitante. No es algo que sea completamente normal. Y también no hay que quedarse solo con la última eh, presentación. O sea, sí, fue la última, pero tampoco hay que cerrarlo todo en un partido puntual. Un partido puntual en el cual tú puedes tener algún fallo, lo vas a tener durante la temporada. Es imposible que tú vayas a salir a ganar todos los partidos. El rival también juega, el estado de ánimo también juega, las bajas también juegan. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Luego, en partidos de local, la verdad ha sido bastante bueno. Se ha sacado el 100% de los puntos. El partido contra el Valencia, que fue una verdadera paliza. El partido contra el Getafe, en el cual se ganó bastante cómodamente, porque la verdad el Getafe no generó muchas oportunidades, ya que gran parte de su forma de jugar fue literalmente ir a hacer faltas, cortar el partido. Bueno, un típico partido de un equipo de Bordalás. Y se terminó ganando 3-0, bastante cómodo. No hay nada que reclamar en ese partido, yo creo. Y el partido contra la Real Sociedad, que fue el último partido de local de la liga, el equipo logró sacar el partido, un 2-1 bastante apretado al menos, pero hay que tener en consideración de que en ese partido Ramiro se mandó un verdadero partidazo, se sacaron varias situaciones de gol que podrían haber hecho que el resultado fuese mucho más abultado. eh, no se contaba con teóricos titulares, con Rafinha, eh, Joan, con Joan García, si no estoy mal, creo que ya estaba de baja, o no estoy seguro, creo que sí. eh, no me acuerdo. Y también no se contaba con Lamine Yamal al 100%, Alejandro Valde tampoco. Hay que tener en cuenta eso. Fermín que se lesionó contra el Getafe. Hay que tener en cuenta eso de que habían bajas que se estaban teniendo en ese momento. Y lo bueno es que en ese punto se había logrado el resultado esperado y se había logrado tener el liderato después de la derrota que había tenido el Madrid previo a ese partido. Claro, no se logró mantener porque luego vino la visita frente a Sevilla. Pero en cuanto a local, ha tenido un muy buen resultado, al menos en la liga. En cuanto a Champions, se han jugado dos partidos. Recuerden que la fase de liga son 8 partidos. El año pasado el Barça partió perdiendo su primer partido frente al Mónaco. Ahí se empezó a decir también cosas terribles del tema, de cómo se perdía contra el Mónaco. Era la segunda vez, si no estoy mal, que se perdía contra el Mónaco en poco tiempo, porque si no estoy mal se había perdido contra ellos en el Gamper. Y pésimo, pésimo, pésimo. Ahora se jugó contra dos equipos muy, muy buenos, el Newcastle y el actual campeón de la Champions, el PSG. Ambos que si nos ponemos a pensar son equipos estado, uno de Arabia y el otro de Qatar. Contra el Newcastle se sacó un resultado bastante eh, corto, 1-2, donde Rashford fue una de las grandes figuras. Y contra el PSG, pese a que ambos tenían bajas, eh, se logró una derrota en el último minuto con un gol de Gonzalo Ramos, donde sinceramente, si nos ponemos a pensar, hubieron situaciones polémicas, un penal que no se cobró, una expulsión
que no se hizo por segunda amarilla frente a Nuno Méndez, así que tampoco hay que desbalancear tanto el partido. O sea, si bien hubo un momento en el que el PSG fue superior, no hay que desmerecer eso, especialmente porque tiene a los dos mejores laterales del mundo en la actualidad, probablemente, Nuno Méndez y Achraf Hakimi. Tampoco es que haya sido un partido malísimo, malísimo, malísimo y que se haya tenido que decir que el equipo no compitió, al menos sí compitió en algunos pasajes del partido. Pero hay que también hacer el balance. El equipo de Luis Enrique tiene mucho más bagaje en cuanto a su trabajo que el equipo de Flick. Tiene una temporada más. También hay que tener en consideración una cosa. El año pasado el PSG entró a los a la fase a los 16avos, a la fase de eliminatoria, eh, quedando muy abajo en cuanto a las posiciones en la tabla de la fase de liga. Y aún así terminó siendo campeón. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que en Champions cualquier cosa te puede pasar. Eh, entonces, claro, y el tema está en que justo la derrota frente al PSG fue la primera derrota en toda la temporada y claramente ahí vino el bajón eh, anímico porque fue la primera derrota, fue contra el PSG, hay historia contra el PSG, hay muchos que decían que iba a haber la revancha contra este equipo por lo que había sucedido hace 2 temporadas, entre otras cosas, pero no, al final no ocurrió, se perdió, es un partido que se podía perder. Hubieron polémicas, sí, pero se perdió. ¿Era el fin del mundo? No. ¿Que todos queríamos que el equipo ganara? Sí, pero se puede perder. El rendimiento total hasta ahora serían 7 victorias, un empate, 2 derrotas, un rendimiento del 73.3%. Se puede decir que es un rendimiento relativamente bueno para hacer 9 partidos. De esos 9 partidos, recordemos que 6 fueron de visitantes, 5 por liga, 1 por Champions y el resto fueron de local. Claro, el tema está en que las dos últimas derrotas fueron los dos últimos partidos. Ahí quedó el tema de que no, el equipo está jugando pésimo, se perdió contra el PSG, se perdió contra el Sevilla, dando un pésimo resultado. El equipo es malísimo, que yo llegué a ver que Araujo es malísimo, que Lewandowski es malísimo, que este y el de otro es malísimo, que deberían venderlo a todos, que Olmo hay que venderlo, que hay que hacer esto, lo otro. No. Ahora, es un mal inicio, hay que tener ciertos factores en cuenta para que hay que valorar lo que está sucediendo hasta ahora. El primer factor, las lesiones. Claramente han habido lesiones que han condicionado al equipo. Rafinha, Lamin, Gavi, Olmo ahora se lesionó, pero sí, Olmo también se lesionó en este preciso momento. No me acuerdo cuánto es la baja, pero sí sé que lesionó. Fermín se lesionó justo cuando estaba en su mejor momento. Joan García se lesionó cuando también estaba demostrando que tenía un buen nivel. Valde, o sea, han habido lesiones importantes. Lewandowski viene volviendo de una lesión y no está al mejor momento. Varias cosas. La localidad cambiante. Pesa todo y pesa que de local, salvo la derrota contra el PSG, se ha sacado los puntos. También hay que tener en cuenta de que al tener una localidad cambiante, jugar en el Johan Cruyff Stadium, en el mini estadio, y jugar también en el Estadio Olímpico de Montjuic, es una cosa que te va a perjudicar, porque también te perjudicó en el calendario inicial. Por eso es que se ha jugado tantos partidos de visitante. La exageración mediática que hay, porque recordemos que una de las cosas que sucede es que se habla mucho del Barça, como de otros equipos, pero se habla mucho del Barça y normalmente no se habla muy cosas positivas porque eh, los dueños del relato no son los medios a favor del Barça. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No son ellos los que están con los dueños del relato. Y siempre, 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 mientras la pelotita entre, no va a haber ningún problema. Pero el momento en el que empiece la derrota, empiecen los problemas, empiece a haber un pequeño bajón del equipo, va a empezar a decir al tiro,
que no, que los jugadores son malos, que el equipo está mal, que son un meme, que lo otro. Y eso va pegado con la obsesión con la Champions. Los hinchas, los jugadores, no sé si el cuerpo técnico, pero hay mucha obsesión con la Champions, mucha obsesión con que hace 10 años el equipo no gana la Champions, que han tenido malos resultados en estos últimos 10 años, que las derrotas contra la Roma, la derrota contra el PSG, la derrota contra la Juve, la derrota contra el Liverpool, las derrotas contra todos, quedarnos fuera en fase de grupos, un montón de cosas, la derrota contra el Inter, un montón de cosas. Que la Champions, la Champions, la Champions y la Champions y la Champions. La Champions no lo es todo. Y si bien uno aquí no va a faltar el que va a decir, pero dice que la Champions no es todo porque el Barça tiene 5 y el resto del mundo, el Madrid tiene 15. Da lo mismo, da lo mismo. Si nos ponemos a pensar, y a mí no me molesta decirlo, en la Champions hay dos grupos, el Madrid y el resto de los mortales. Lo que ha hecho el Madrid ha hecho que la mayoría de la gente se obsesione y diga, no, es que el Madrid va a ganar otra Champions. ¿Cuántos Champions ha ganado en estos últimos 10 años, 11 años? Eh, Pasó de tener, de no poder ganar la décima, ahora ganar 6 Champions en 11 años. Y que no puede porque el Madrid va a ganar la Champions, y otra Champions, y otra Champions, y nosotros no podemos ganar la sexta. No, no, no se puede, no se puede, no se puede. Claramente hay que tener en cuenta una cosa. eh, Todos los equipos tienen problemas para ganar. O sea, vean que el segundo lugar es el Milan, que tiene 7 Champions. Y podría haber tenido más, pero claro, entró en un bache. Luego le sigue el Liverpool con 6, el Bayern con 6, el Barça con 5. O sea, tampoco es que seamos una banda en Europa. 5 Champions. Eh, si lo vemos en el palmarés, estamos en el quinto lugar, por así decirlo, porque hay dos que están en el tercer lugar. Claro, también la gente se pudo haber dicho, oye, pero es que desde el 2006 al 2015 se ganaron 4 Champions. Y hay que tener en cuenta que al Barça le costó mucho ganar su primera Copa de Europa. Al Barça estuvo 14 años sin ganar la siguiente Copa, la siguiente Champions, entre el 92 al 2006. Y aún así, no había. O sea, claramente debían haber situaciones, porque justo entre medio también el Madrid ganó varias copas entre medio. Pero no hay que obsesionarse con lo que hagan en la vereda del frente. Hay que obsesionarse con lo que hagamos nosotros. Y aquí entra el último factor, lo difícil de mejorar la temporada pasada y lo difícil de valorar lo que pasó la temporada pasada. Porque claro, la temporada pasada hay muchos que se recuerdan que ese fatídico minuto en el cual el Inter empató y luego marcó el 4-3 para que eliminarlos de la final de la Champions y que si se hubiera jugado contra el PSG, probablemente se hubiera planteado mejor el partido y ahora el Barça tendría 6 Champions y no 5. No, el Barça el año pasado hizo cosas impresionantes, ganó los 4 clásicos, ganó la Liga, ganó la Copa, ganó la Supercopa en un rendimiento espectacular. No todos los proyectos empiezan así de bien en la primera temporada y es muy complicado poder repetir lo mismo de la temporada pasada. Claramente, hay que obsesionarse con para mejorar la temporada pasada. Para mejorar la temporada pasada, lo que tendría que hacer sería ganar los mismos 3 títulos y la Champions. O sea, ¿qué? ¿Queréis que el equipo ahora gane un triplete? No. O sea, sí, claro, el Barça es uno de los pocos equipos que tiene más de un triplete. Pero no, no hay que obsesionarse con todo esto. Que eso no quiere decir que, por ejemplo, si el equipo llegase a ganar la Champions, yo no me voy a alegrar. Claro que me voy a alegrar, como cualquier hincha. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a tirar todo a la basura y tirar todo al límite por una obsesión de un título específico. No, no. Lo importante del proyecto que se está armando es que hay que tener paciencia. Por lo tanto, hay que confiar en el míster y en el equipo. Un proyecto requiere paciencia. Y el equipo te está armando un proyecto desde que llegó la porta, en el cual se está tratando de recuperar económicamente,
económicamente, deportivamente, entre todas las cosas, a un equipo que venía con dificultades deportivas, venía con dificultades económicas, venía con una plantilla realmente envejecida en ese momento, y de ahí se empezaron a sacar jugadores que ahora son muy importantes. Hay que ver cuántos jugadores previo a la llegada de Laporta que quedan en el equipo. Algunos que otros que fueron debutando antes. Pero claro, actualmente se tiene la suerte de que te salió un Gavi, te salió un Balde, te salió un Lamine, se tiene a Pedri en el equipo, eh, las contrataciones se han hecho bien. eh, Hay que valorar que jugadores que podrían haber tenido otras opciones en la Premier, en otros lados, decidieron venir al Barça. Hay que valorar que Koundé, cuando tuvo la opción, se vino al Barça en vez de irse al Chelsea. Hay que valorar que Rafinha, en vez de quedarse en la Premier, en otro equipo, porque tenía cartera en la Premier por lo que había hecho en el Leeds, se vino al Barça. Hay que valorar que Lewandowski, en vez de quedarse ganando títulos en Alemania, se vino al Barça. Hay que valorar que Flick quiso tomar el cargo después del la buenísima etapa de Xavi, aunque complicada, era una temporada buena, porque se fueron armando cimientos desde lo que dejó Koeman a lo que empezó a armar Hansi Flick ahora. Y hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Que dos derrotas no te van a hacer perder la temporada completa. Y hay que tener en cuenta todos esos factores. Hay que tener en cuenta que el proyecto va a seguir armando. Y hay que tener en cuenta que el proyecto hay que pensarlo de aquí a largo plazo. No para ganar la Champions ahora y luego estar 5 6 7 años sin poder competir. No, lo importante es poder competir 5 6 7 8 9 10 años seguidos. Ir renovando el equipo, ir renovando la economía, saliendo de los problemas. Porque si estamos con esta visión de que lo importante es la Champions, lo importante es que el equipo pierda ahora, le pongo atención a lo que dice el Marca, mi amigo, el de la moto, no. Porque luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que otra vez vamos a estar con un Rosell, con un Bartomeu en el equipo. Y eso no se puede hacer de nuevo. No se puede volver a vivir esa sensación en el cual se armó un equipo, se armó un proyecto y luego se echó todo a la borda. Y que nosotros sabemos que cuando se empieza a ganar, te van a empezar a salir temas, visiones, Negreira, lo otro, la Champions, lo otro. No, hay que tener en cuenta todo eso. Y lo importante es que hay que confiar en el equipo, hay que confiar en el TT y hay que confiar en el proyecto que está liderando la junta de Joan Laporta. Espero que les haya gustado. Si quieren, se suscriben y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.